con la iniciativa del doctor Ramiro y el apoyo de Presidencia del Consejo de Estado, todo el equipo también de la sala de consulta, se construyó este panel, que es realmente un panel de lujo, poder tener en el mismo sitio y conversando sobre el mismo tema a un grupo tan importante de colombianos que tienen mucho que decir sobre el tema. Gracias, ministro Ricardo Lozano. Sabemos su agenda, su compleja agenda, pero también conocemos y damos fe de su compromiso por todos estos temas. Gracias, gobernador, por asistir y acompañarnos en este proceso. Al doctor Gilberto Blanco, procurador delegado para asuntos ambientales, también gracias por acompañarnos en este proceso. Al doctor Álvaro Osorio, académico muy importante del país en temas ambientales, con mucha experiencia, también hoy lo tenemos acá para que nos acompañe. Y por supuesto al doctor Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional, que nos acompañan en este momento. Bueno, muy rápidamente, ¿cuál es la metodología del panel? Yo haré una introducción muy corta, un par de minutos más. Luego le daremos el uso de la palabra a los panelistas, haremos una pregunta común, y cada uno de ellos tiene 7 minutos para contestarnos. Luego formularemos una pregunta individual a cada uno de ellos sobre un tema, por supuesto, pertinente, y finalmente cada uno de ellos en 2 minutos dará la conclusión desde su punto de vista. Bueno, entrando en materia, por supuesto, el tema de desarrollo sostenible es un tema recurrente, presente en todas las conferencias internacionales, en todos los debates sobre medio ambiente. De alguna forma, cada sector ve el desarrollo sostenible a su manera, cada sector entiende la tensión de su actividad productiva versus la protección de alguna forma, y por supuesto las autoridades, las comunidades, que es la razón de ser, entienden por supuesto esta tensión y tienen una opinión sobre el tema. Desde 1987 se viene hablando del tema, el informe Brundtland, después la Conferencia de Naciones Unidas de Río de Janeiro, donde asisten 197 países, hablan sobre el tema, y así sucesivamente. No voy a hacer un repaso histórico muy largo. Después la cumbre de Johannesburgo en 2002 y posteriormente Río +20 en el 2012. Ya en el año 2000 empiezan a hablarse un lenguaje distinto y diferente, adicional al concepto de desarrollo sostenible, como aquel en donde hay que tener en cuenta lo social, lo económico y lo ambiental para construcción de políticas. Se empieza a trabajar un concepto más amplio de desarrollo sostenible. De hecho, en el actual modelo existen los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos, los cuales nos muestran que el desarrollo sostenible es mucho más, gobernador, y en eso estamos muy de acuerdo con usted, es mucho más que lo ecológico, que lo ambiental y que lo social, porque en los objetivos de desarrollo sostenible del 2015 está el género, está el tema de la pobreza, el tema de la salud. Eso es hoy el nuevo concepto del desarrollo sostenible. Sin más preámbulo, porque realmente los artistas son nuestros panelistas, yo quisiera preguntarles a ellos, como una primera pregunta, llamémoslo provocadora sobre el tema, dadas las enormes necesidades sociales, económicas y ambientales del país, ¿cómo cree usted, cada uno por supuesto en su sitio de trabajo, en su actividad misional, cómo cree usted que se puede resolver la tensión entre el desarrollo y la conservación? Ministro Lozano. Cuando nos planteas de cuáles podrían ser ahora, como ministro de Ambiente, esas soluciones a las tensiones que genera el trabajo de la sostenibilidad, pues yo diría que es decir, el diálogo, volver al diálogo, volver a escucharnos, volver a hacer un esfuerzo de traducir un lenguaje que muchas veces puede ser muy científico, muy técnico, como nos lo decía nuestro magistrado o nuestro ministro del Tercer Tribunal de Chile, Tribunal Ambiental de Chile, y es siempre estar en el ejercicio y en la conciencia de que estamos aprendiendo del otro,
que está al otro lado y que somos un sistema y que por lo tanto nos complementamos entre todos, cuando inclusive el ejercicio de la sostenibilidad debe ser también un ejercicio constructivo. Cuando usted tiene el tono preciso, cuando tiene el lenguaje preciso, cuando tiene la palabra precisa en el que usted siente que muy posiblemente puede ofender al otro frente a lo que está diciendo, es decir, prepararse con anticipación, exigirse a sí mismo antes de sentarse en este ejercicio de diálogo a leer mucho, a estudiar mucho, porque el encanto que tiene la sostenibilidad es eso, es que qué soluciones vamos entonces a darles a esas necesidades de estas poblaciones que se encuentran en un determinado territorio y que somos conscientes que de verdad así lo está manifestando el propio ecosistema frente a la pérdida de recurso hídrico, por ejemplo, independiente de lo que sea la actividad antrópica, pero que sí, también como lo dijo el magistrado, el tema de cambio climático está sucediendo no dentro de 10 años, dentro de 50 o 70, viene sucediendo desde atrás y que a veces, por ejemplo, países como nosotros, que el conflicto no nos permitió a nosotros levantar esa información real de lo que está sucediendo en nuestras microcuencas y que desafortunadamente las comunidades solas les ha tocado enfrentarse a esa adaptación que ahora nace como un gran camino, pero que realmente de manera natural y tradicional las comunidades étnicas o las comunidades campesinas siempre lo han hecho y que inclusive es la base del Acuerdo de París y de la Convención de Cambio Climático, y es que esa adaptación tiene que ser aprendida de lo que tiempo atrás, milenario, nuestras comunidades ya lo vienen haciendo, inclusive las especies, toda la fauna misma y la flora, cómo viene adaptándose a esos cambios. Eso es lo que nos inclusive tenemos que hacer todos el ejercicio de cuando nos sentamos en buscar soluciones frente a estas tensiones, como tú le llamas, en el tema de la sostenibilidad. Yo siempre tengo un pensamiento constructivo positivo. Ahora que llego como ministro de Ambiente hace un mes, me encontré con un ministerio, con una cartera ambiental. Inclusive yo nací en el ministerio hace 25 años también. Pertenezco a ese grupo de personas que llegamos cuando se creó el Ministerio de Ambiente, en esa búsqueda de esos jóvenes en ese momento de ejercer y de estar en la autoridad ambiental para precisamente tener el placer de poder estar en ese discernimiento y buscar la mejor solución para todos. Eso también es muy importante que lo entendamos, porque nuestras constituciones así también lo dicen, es decir, el derecho inclusive del acceso mismo del recurso mineral o el recurso energético, el derecho mismo del sector privado y el derecho de las comunidades de tener un medio ambiente sano, de acceder al agua, de acceder a los alimentos, el propio derecho que tenemos todos de inclusive exigir y deberes que también tenemos frente a esta exigencia. Entonces, eso encontré hoy día que se ha perdido también inclusive la mística y el encanto que tiene este ejercicio dentro de la cartera ambiental. Entonces me encuentro, es una cartera llena de conflictos, lleno de problemas, lleno de desastres, y creo que eso ha ganado desafortunadamente bastante espacio dentro del propio ejercicio de la autoridad ambiental. Llevo este mes solamente atendiendo desastres y atendiendo conflictos y problemas, y estoy ávido de empezar a trabajar directamente en lo que de verdad nos compete a nosotros, y es prevenir los problemas. La política ambiental es una política preventiva. La política ambiental no puede ser reactiva, que realmente es lo que está pasando hoy día. Entonces, pero obviamente nosotros tenemos que hacer esa transformación frente a los problemas que se están dando y tenemos que abordarlos y tenemos que mediarlos, y en ese ejercicio estamos, pero también es muy importante que se entienda, sobre todo en la administración del presidente Duque, y es que quiere que verdaderamente el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, tenga ese pilar de sostenibilidad y que oriente al desarrollo económico y al desarrollo social en ese camino que realmente todos estamos exigiendo. Por lo tanto, yo diría frente a soluciones, magistrado, y es que en ese ejercicio, cuando me encontré y cuando hice el empalme, encontrarme en el ministerio lleno de conflictos y de problemas,
pensé y dije, tengo que volver a esa esencia, a la prevención. Entonces, lo que he planteado inclusive desde el primer Consejo de Gabinete y es lo que estamos trabajando ahora en el gobierno y es la creación del Sistema Nacional de Prevención de Conflictos Socioambientales a través de la creación de centros regionales de prevención de conflictos socioambientales, ¿no? Y a través de que, ¿con qué? Realmente con la información, ejerciendo el derecho también de estar informados, el derecho de participar y el derecho mismo al acceso a la justicia, pero el primer elemento es la información, son los datos, es el conocimiento, que realmente es el corazón del Ministerio de Ambiente, así como lo dice la Ley 99 del 93, y es que nuestras políticas públicas tienen que estar basadas en conocimiento, en información, en datos, en ciencia, y ahí todos sabemos que nuestro presupuesto, pues, no nos alcanza para eso, es un ministerio desfinanciado desde su creación y que todos lo sabemos, y el gobernador lo sabe muy bien, que todos los años nos siguen recortando y recortando y recortando presupuesto y recortando presupuesto y nosotros seguimos administrando pobreza y tratando de salir adelante. Yo he llamado héroes. Los héroes en esta celebración del bicentenario nuestro, pues tenemos héroes, los héroes de los institutos de investigación, los héroes de nuestros guardaparques, ¿no? Que están en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que son 2 o 3 personas protegiendo más de 1 millón de hectáreas frente a una cantidad de actividades ilícitas y actividades al margen de la ley y que lo que hacen es precisamente deteriorar mucho más nuestro patrimonio natural. Eso es ese diagnóstico, pero desde el ejercicio mismo de la prevención y del diálogo considero que eso no tiene mayor costo, sino lo contrario es con esa actitud si nos sentamos nuevamente a dialogar en esos centros regionales a través de los grandes 5 macrocuencas del país donde he planteado y es crear uno en el Pacífico, una en la región del Amazonas, una en la región de la Orinoquía, una en la región de Magdalena Cauca y otra en región Caribe, en esas ciudades o en esas regiones donde inclusive se están identificando soluciones también frente a esas tensiones y a esas problemáticas, porque también los jóvenes hoy día están en ese proceso y esa es la invitación que hago y es ojalá que estas generaciones nuevas no se sigan quedando en un problema, en un conflicto, sino lo contrario, como también ya lo dijo nuestro magistrado invitado, es buscando soluciones, buscando una actitud de buscar la verdad a través de la ciencia. Eso es uno de los planteamientos. Y otro es la propia mediación o transformación social del conflicto per se. Por eso es que desde el principio, atendiendo el derecho de participación, y ustedes han escuchado al presidente Duque en decir, y es que si queremos hacer las cosas bien en participación, reconocemos los errores que se han hecho y que se han cometido frente a ese ejercicio de participación de nuestras, inclusive normatividad que muy posiblemente pues ha salido de una manera poco ejecutable y que ha omitido este derecho y que nosotros sí tenemos que hacerlo abierto, inclusive amplio en cuanto a sus convocatorias, con los actores que verdaderamente son, con la información traducida, que se entienda, que todos los pueblos lo entiendan, inclusive la definición de consensos o acuerdos que se pueda llegar con ellos, pero acuerdos reales, que inclusive tú tengas recursos para monitorearlos y para poderlos implementar, que también es un gran vacío que como sabemos es muy complicado poder inclusive hoy día hacer las consultas previas o inclusive hacer cualquier reunión cuando uno de verdad tiene que garantizar ese derecho de la participación y luego hacerle seguimiento y monitoreo a esos ejercicios. Esos, como diría, como grandes retos, pero yo lo veo de manera muy positiva. Estamos en ese proceso ahora de la mediación y de la solución frente a las coyunturas actuales que tenemos en la cartera ambiental y que inclusive ahora más adelante podemos hablar más del Sistema Nacional Ambiental, pero que como lo dije, nuestra política es una política más de articuladora, una política de búsqueda de soluciones permanentes diariamente y también atendiendo nuestra propia responsabilidad, que es prevenir y buscar soluciones a las necesidades en los territorios. Gracias, ministro. No hay que olvidar que el ministro fue director del IDEAN, donde montó un sistema de información muy importante para el país.
Gracias, gobernador. Usted ayer nos contó que, bueno, lo vimos, hizo una petición muy respetuosa, muy válida frente al presidente y en la instalación del encuentro de la jurisdicción, y en la mañana estuvieron también en otro evento. Usted que lidera esta región tan hermosa, tan compleja, pero también con tantos problemas, que usted bien lo decía, ¿cómo se ve desde esta región, gobernador, esa tensión entre desarrollo, conservación, entre pobreza, digamos, cómo se ve, cuál es su opinión, gobernador, sobre el tema de desarrollo sostenible desde acá? Bueno, muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. ¿Se escucha bien? Muchas gracias por la invitación a este panel. De nuevo, bienvenidos a todos y todas a este sur, a este territorio que es nuestro departamento de Nariño. Ministro, bienvenido. Sé que llegó el día de hoy. Un gusto para nosotros tener este debate tan interesante. Lo resaltaba ayer en esos 4 temas que ustedes han planteado para este encuentro. Quiero empezar con una claridad que me parece válida. En el departamento de Nariño, desde hace varios años, ha logrado enraizarse un concepto superior tal vez, que es el de desarrollo humano sostenible. Esa ha sido la línea de conducción que se ha tenido aquí durante varios años por parte de varios gobiernos alternativos. Es decir, aquí no se concibe la manera de un desarrollo si no es bajo la perspectiva y la lupa de un desarrollo humano sostenible. De hecho, nuestro plan de desarrollo ya contempla primero una reivindicación de nuestro territorio. Cuando decimos Nariño, corazón del mundo, a veces me molestan en foros fuera de mi territorio y me dicen, bueno, está bien, Nariño es bonito, pero tampoco te pases a decir que es el corazón del mundo. Pero sí que queríamos nosotros pasarnos es del extremo de quedar como el último rincón olvidado de la patria, de que somos pobres y vivimos lejos, a tener el valor de la autoestima de lo que significa este territorio. Por eso, para nosotros, ese título del plan de desarrollo es muy importante, Nariño, corazón del mundo, y el subtítulo todavía refuerza esta idea de lo que estamos hablando aquí, que es Nariño, corazón del mundo, territorio del buen vivir. Ese es el concepto. Entonces yo quería dejar eso claro primero y luego decir que cómo conciliamos este tema de las tensiones entre desarrollo y conservación, si no es para mí bajo 2 perspectivas. La primera, voluntad política y la segunda, acciones. Y en la voluntad política entonces desde el territorio, ¿cómo vamos a hacerlo? Y tengo que referirme pues a lo que hemos hecho aquí en el departamento de Nariño. El 14 de abril quedó creada, 14 de abril del año 2016, es decir, llevábamos nosotros menos de 4 meses de gobierno, creamos nuestra Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es decir, no existía en el departamento de Nariño una instancia, salvo una subsecretaría adscrita a la Secretaría de Agricultura. Nosotros creamos la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con subsecretaría a bordo para enfrentar primero este tema de manera contundente. Así es que esa voluntad política tiene que traducirse en acciones y entro en ello. Incluso tendría que referirme a nuestra propuesta que le hicimos al departamento de Nariño, que fue construida también de manera participativa, al igual que el plan de desarrollo. Ya en el programa de gobierno logramos tener el 75% de alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, creado desde el territorio, en ese momento un programa de gobierno para presentar a la ciudadanía, con más de 10.000 ciudadanos participando, logramos nosotros ya, por reconocimiento de Planeación Nacional, es decir, el DNP, en una visita que hace en su momento el director Simón Gaviria aquí a la ciudad de Pasto, dice, primero quiero reconocer de manera sorprendente que el plan de desarrollo, que el programa de gobierno, la propuesta apenas a la ciudadanía que más alineada está a los objetivos de desarrollo sostenible es la del departamento de Nariño con el 75% de alineación. Claro, ¿qué teníamos que hacer ya siendo gobierno? Construir ese plan de desarrollo bajo la misma perspectiva. Y aquí quiero resaltar el valor de la importancia de la participación de la ciudadanía. Porque una cosa es tener la voluntad política y hacerlo desde el escritorio y otra cosa es tener la voluntad política y construirlo desde el territorio. Aquí está y saludo a Juan Carlos Caiza, que me ha acompañado ya a 2 jornadas de presupuesto participativo en los municipios. Me acompañó en San José de Albán y el otro no recuerdo dónde estuvo Juan Carlos Caiza también, para que se construya las políticas públicas, la decisión, el presupuesto, lo decida la ciudadanía. Y nosotros logramos
que en este plan de desarrollo estemos por encima del 90% ya de alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. Y les confieso algo, salimos con 5 propuestas a las subregiones, son 13 subregiones de nuestro departamento, y regresamos con 6. La sexta fue un mandato del pueblo y de la ciudadanía, que nosotros desde el escritorio no lo teníamos previsto, y era un mandato que lo hemos hecho cumplir hasta el momento. No a la gran minería en el departamento de Nariño. ¿Y nos lo dijo quién? La ciudadanía. Nosotros salimos con 5 propuestas, volvimos, ministro, con 6 propuestas. Así es que esta voluntad política, pues, tiene que verse expresada, y lo menciono aquí, magistrados de auditorio. El día de ayer tuve que cancelar el viaje que tenía previsto desde hace más de un mes a San Francisco, California, porque el gobierno del departamento de Nariño ha sido aceptado ya de manera formal, y esto se firmó ayer, en el Under2 Coalition, que es la red más importante del mundo en materia de cambio climático. Y eso se logra es por lo que hacemos en el departamento de Nariño, por la tarea que hicimos desde nuestro plan de desarrollo, y el día de ayer firmamos para que seamos parte de esta que es la red más importante para combatir el cambio climático. ¿Qué hemos avanzado desde nuestra Secretaría? La política pública de cambio climático. Esto significa las ciudades bajas en carbono, la transición energética, la adaptación y mitigación, que es tan importante, la construcción del Plan Integral de Cambio Climático, que hemos avanzado ya en más del 30% y ahora vamos a trabajar de la mano de la Universidad Nacional, la construcción de la política pública de bienestar y protección animal, temas que, les confieso, no estaban en la agenda pública en el departamento de Nariño. Yo recuerdo, diputado Peñuela, los debates al inicio del plan de desarrollo y todos los aportes que tuvimos de la Asamblea del Departamento, y una gran inquietud: ¿cómo es posible dejar 2.000 millones de pesos de regalías para el tema de bienestar y protección animal? Eso no se había visto en el departamento de Nariño, y nosotros tenemos esa voluntad y la acción política concreta de hacerlo. La implementación de planes pilotos alternativos de energía sostenible. Ustedes aquí reunidos deben saber que hay un equipo de la Secretaría de Ambiente, liderada por nuestro subsecretario John Maya, en este momento en Jardines de Sucumbíos. Para llegar a Jardines de Sucumbíos hay que atravesarse medio Putumayo y poder llegar hasta allá, que todavía es territorio del municipio de Ipiales y de nuestro departamento de Nariño. Y llegamos hasta el Nulpe Medio también, que es un resguardo que queda en el municipio de Ricaurte, que hay que pasarse al Ecuador, a Tulcán, 4 horas en vehículo y 8 horas caminando, y hasta allá llegamos para darle energía a un puesto de salud que hay allí y a una institución educativa que nunca había tenido energía, y ahora hemos podido resolverlo mediante sistemas alternativos de energía. El municipio de Taminango tendrá dentro de muy poco, ya está aprobado, ya se está instalando mediante paneles solares. Toda la plaza principal del municipio de Taminango será pues objeto de energía sostenible. La construcción de viveros subregionales. Aquí me parece importantísimo, cuando menciono voluntad política, qué tan lejos estamos de poder avanzar de manera concreta en estos temas. Yo sé, ministro, y usted lo ha ratificado, que administramos pobreza, pero esto también depende del enfoque y, por supuesto, de la voluntad política que se tenga. ¿En qué vamos a gastar los pocos recursos que tenemos? Y mire, nosotros desde la gobernación del departamento hicimos reuniones con todos los alcaldes del departamento de Nariño, y subregión por subregión íbamos hablando de los temas y, por supuesto, del mandato que nosotros pusimos en el plan de desarrollo para llevar a cabo esos proyectos de nivel subregional. Y no saben la gran discusión que existe, y es entendible, porque en Nariño nos falta mucho, y sobre todo en temas de infraestructura, pero la pelea tan fuerte, y digo en términos democráticos, decente, positiva incluso, de decir, bueno, ¿en qué invertimos los recursos? Claro, los alcaldes buscan, es la obra de infraestructura, buscan el cemento, necesitamos esta vía, y claro, con las vías tan débiles que tenemos en el departamento de Nariño es entendible, pero allí poner la agenda ambiental ha sido de un esfuerzo grande, de un esfuerzo inmenso. A Juan Carlos Caiza también va el agradecimiento, porque hemos hecho un trabajo mancomunado, conjunto, ahora en su trabajo como consultor, y es la tarea que nosotros estamos desarrollando desde el departamento. Entonces, quiero hacer énfasis en que esto no solo puede ser discurso, en que esto tiene que ser voluntad política, y esto implica recursos, y esa voluntad política de un gobierno tiene que verse reflejada en los recursos y en la inversión. ¿Qué nos falta, digamos? ¿Qué viene de aquí en adelante? Porque dentro de poco tendremos ya nuestro carrito de esterilización para contarles lo que avanzamos en términos de nuestra política
en materia de bienestar y protección animal. Pero lo que viene también en términos integrales en lo ambiental es la reconversión de actividades con alta carga ambiental. Allí tenemos mucho que avanzar, la reducción en el consumo de agua, el tema de los cultivos orgánicos, la disminución del uso de fertilizantes, la instauración de cercas vivas, seguir y avanzar en proteger nuestras fuentes de agua es una tarea indispensable. Yo diría que hemos avanzado también en materia de gestión del riesgo, en el fomento de reciclar, reducir y reutilizar, que es un concepto clave también en materia ambiental. Esto pues tiene que ver de fondo, y me reservo para la siguiente pregunta, con algo crucial para el departamento de Nariño. Podemos tener la voluntad política, podemos avanzar en esto que no se había avanzado en el departamento de Nariño, pero hay una claridad también. Hay dos temas de fondo que son la problemática superior de nuestro departamento, que además, lo advierto de una vez, son el combustible para cualquier nueva guerra. Bienvenido el acuerdo de paz con las FARC, cuánto lo alentamos desde el departamento de Nariño, cuánto lo apoyamos. Ojalá se pueda dar el proceso de paz con el ELN, pero si no resolvemos dos problemas que tienen que ver con lo que hoy estamos hablando, tenemos el combustible para cualquier guerra. Me refiero a lo que hablamos ayer, cultivos de uso ilícito, pero también a la minería ilegal. Esos son los dos problemas más graves que tiene el departamento de Nariño para avanzar en un desarrollo humano sostenible como se merece nuestro departamento. Y ahí necesitamos nosotros, por supuesto, de la articulación de todo un Estado para que seamos capaces de enfrentar esta temática. Lo decía, no vamos a poder enfrentar los cultivos de uso ilícito desde la institucionalidad de una alcaldía como La Tola, o como Tumaco, o como la gobernación del departamento de Nariño. Lo digo de manera clara, no vamos a poder enfrentar la minería ilegal con la institucionalidad nuestra de una alcaldía como la de Magui Payán. Aquí tenemos, por supuesto, una responsabilidad inmensa. Parece que la maquinaria que destruye nuestro ambiente llegará caída del cielo. Nadie sabe cómo llega hasta esos territorios, las vías que tiene que transitar para poder llegar hasta allí. Y eso le está haciendo un daño inmenso al ambiente y a este esfuerzo que hacemos de desarrollo humano sostenible. Y por eso es importante visibilizar esta problemática para que sea una corresponsabilidad entre todos en el Estado colombiano. Gracias, gobernador. Entre sus múltiples agendas, me llama mucho la atención positivamente, por supuesto, la creación de la Secretaría Ambiental. Eso, ¿por qué? Porque los departamentos usualmente se escudan en las corporaciones autónomas y delegan en ellas buena parte de la construcción de política pública, que es tarea de los departamentos a través de las asambleas. Por eso me llama mucho la atención y a manera, por supuesto, simplemente de referencia, son pocos los departamentos que tienen política ambiental. Uno de ellos, Antioquia, que creó, y a manera de sugerencia muy respetuosa, el Consejo Departamental Ambiental, que lo integran, lo preside el gobernador, el secretario de Ambiente de Antioquia, las corporaciones autónomas del departamento, e invita a las unidades transversales como parques. Entonces, ese evento interesante, gobernador. Muchas gracias. Gracias. Procurador Gilberto Blanco, ¿cuál es la visión de la Procuraduría? Usted que recorre el país permanentemente a través de sus agentes del Ministerio Público en las regiones, ¿cómo ven ustedes esa tensión entre desarrollo y conservación? ¿Cómo ven ese modelo de desarrollo que conocen ustedes y les toca, digámoslo, participar dentro de sus actividades preventivas? Adelante. Muy buenos días para todos. Yo nuevamente agradezco la invitación que me ha extendido el Consejo de Estado para ser parte de este importante panel. Buenos días para todos. Agradezco nuevamente la invitación que extendió. Aló. Ya. Que extendió el Consejo de Estado, así como el ministro Ricardo no escatimó en elogio para usted, doctor Oscar Darío. Yo quiero reiterarle que para mí realmente ha sido un supremo honor sucederlo en el cargo de Procurador Delegado para Asuntos Ambientales de la Procuraduría. Bueno, decía Cicerón que era un principio de fortuna haber transitado por una ciudad ilustre, y realmente en el caso de Pasto, que es la muy noble y muy leal ciudad de Pasto, ha sido para mí una experiencia absolutamente genial por lo hospitalaria que ha sido la ciudad. Pero como el pintor que a tiempo de terminar su obra no resiste la tentación de dar un pincelazo más buscando la excelencia, la ha honrado volviéndolo a la capital de un departamento que tiene por nombre uno de los
de las personas más importantes de nuestra historia constitucional, y me refiero, por supuesto, a don Antonio Nariño. Dicho esto, y a propósito de su pregunta de cómo se resuelve la tensión entre desarrollo y sostenibilidad, yo quisiera hacer una puntuación inicial, y es que claramente ser sostenible no es fácil. Y no es fácil porque en la dinámica de producción, obviamente siempre los costos y los tiempos se generan mayores distancias. Por ejemplo, para que este colegio funcione, se necesita, por supuesto, hacer un poco de eco en relación con la contaminación auditiva que está generando. Cuando estamos hablando de obras de infraestructura, los impactos a los ecosistemas y a los recursos naturales son absolutamente notorios. Y en el caso de la protección a nuestro patrimonio ecológico ha sido, por supuesto, uno de los temas que ha volcado la atención de la comunidad y de la comunidad internacional principalmente porque es un problema absolutamente intergeneracional. Entonces, en la necesidad, de alguna forma, de conjuntar estos dos valores que, por supuesto, están reconocidos explícitamente en los ordenamientos internacionales y locales, yo tengo una particular visión. Y es que es el derecho como instrumento pacificador el llamado a resolver naturalmente esas tensiones. Y ya el derecho ha dado algunos pincelazos. No solamente lo ha hecho desde lo local. Nosotros contamos, recuerden, con un Código de Recursos Naturales que viene del año 1974, siendo Colombia uno de los países que estuvo a la vanguardia de esto. Hablaba el magistrado de Chile de su regulación, cómo comenzaba en los años 90. Pero adicionalmente el ordenamiento internacional ha sido absolutamente profuso y hay una legislación internacional importante relacionada con la regulación de los temas ambientales. Con una ventaja adicional, o si no ventaja, por lo menos con una preocupación mundial adicional. Recientemente se está hablando, por ejemplo, de la necesidad de crear un pacto global por el medio ambiente y es una iniciativa que se ha tenido a instancia fundamentalmente de algunos juristas franceses, en particular de su presidente Emmanuel Macron, con el propósito de consolidar en una especie de corpus juris ambiental toda la regulación internacional que sobre esta existe para de alguna forma facilitarle a los operadores judiciales de todos los países la manera en que introyectan esas disposiciones de contenido supranacional. Entonces, el derecho ha avanzado en esa dimensión, pero adicionalmente se ha convertido el derecho ambiental en una rama especializadísima del derecho, con una ventaja, también lo comentaba nuestro ilustre conferencista que nos precedió, y es que las decisiones medioambientales tienen que al momento de adoptarse apoyarse fundamentalmente en unos parámetros técnicos que hace que esta sea una de las disciplinas jurídicas más interdisciplinarias. Pero yo quisiera, más allá de estas tres aproximaciones iniciales, seguir señalando que el derecho ambiental ha permitido poner a la comunidad en una situación protagónica y teniendo con ello una relación de coordinación que no de subordinación como otrora existió, donde las decisiones del Estado, por supuesto, eran tomadas desconociendo absolutamente las necesidades que se estaban generando frente a los impactos que sufrían las personas y las comunidades que se veían golpeadas por las decisiones de la administración. Pero mi propuesta va más allá. ¿Y qué quiero decir? El principio del desarrollo sostenible tiene que ser erigido ya como un verdadero principio general del derecho. Y esto, por supuesto, plantea una reformulación de nuestros ordenamientos jurídicos y de nuestros sistemas normativos, porque obviamente el hecho de que esté explícitamente consagrado como lo prevé el artículo 80 constitucional, o lo preveía, por ejemplo, el antiguo Código de Minas del año 2001, o lo preveía la Ley 99 del 93, una vez hubo la Declaración de Río de Janeiro en el 2002, claramente han sido insuficientes. Entonces, no solamente es el reconocimiento del desarrollo sostenible como principio general del derecho, yo estoy seguro que el profesor Álvaro y el doctor Linares seguramente abundarán en razones sobre este tema, pero es una necesidad socialmente sentida e históricamente reclamada. Porque el hecho de que se erija en un principio general del derecho va a tener una visión variopinta desde el punto de vista del ambiente como derecho humano, tradicionalmente va a trasladarle a la administración una carga de comportamiento, una obligación de conducta. Y eso obviamente va a impactar la forma como se confeccionan nuestros sistemas normativos. Recuérdense que desde la principalística, los principios generales del derecho se erigieron en la antigua Roma con los mandatos de Ulpiano cuando hablaba de vivir honestamente, darle a cada cual lo suyo y no hacerle daño a nadie. Todos los ordenamientos jurídicos de Occidente se volcaron y se montaron sobre esa triple dimensión de lo que era el deber de conducta del ser humano. Y yo creo que en un tema intergeneracional
que nos atañe a todos en la humanidad tiene que ser la próxima apuesta del derecho ambiental. La otra es la posibilidad de reconocerle ya derechos a la naturaleza. Esto es una apuesta importantísima y ya Colombia ha sido vanguardista en esto, como se trata de la sentencia que le reconoció derechos al río Atrato, fue una sentencia del año pasado de la Corte Constitucional, la propia que se produjo recientemente en el mes de marzo por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, alusiva a la protección de la Amazonía colombiana, la del Oso Chucho. Algunos páramos ya fueron reconocidos como sujetos de derechos y quiero contarles a ustedes como auditorio. Antes de ayer estaba en Cartagena en una conferencia que se hizo justamente sobre estos derechos intergeneracionales y los derechos de la naturaleza, y había una apuesta a una universidad de Bolonia. Se conjuntaron 8 universidades, 4 europeas y 4 de aquí del sur del continente, comenzando a hablar de eso. Y mi último reclamo es el rol activo que adquiere en este sentido la judicatura. No se trata, como los decía nuestro predecesor, de un activismo judicial. Se trata de que el Poder Judicial está incardinando de alguna forma unas facultades que está supliendo lo que se hace en las otras ramas del poder público. Y esto tiene una importancia mayúscula porque en la judicatura primero se cierra el ciclo del control social, pero adicional y fundamentalmente el poder moral de una democracia reside justamente en los jueces. Y esto tiene ontológicamente otra explicación. Y es que en el tránsito del Estado legislativo al Estado constitucional, los ciudadanos se vieron completamente reconocidos con el Poder Judicial porque pudieron lograr horizontalizar su relación. El Poder Legislativo, que fue tradicionalmente depositario tradicional de la voluntad popular, fue incapaz para resolver los problemas al ciudadano de pie. Y el Poder Ejecutivo se llenó y se atomizó tanto de competencia que no podía resolverle el problema a las personas. Yo suelo echar esta anécdota para los que han trabajado o para los que trabajamos en algún momento en el Palacio de Justicia, y ustedes se darán cuenta de que es muy difícil que una de las causas que se están debatiendo en el Capitolio o en el Palacio Presidencial sean motivo de protestas y reclamaciones por la gente. Pero estoy seguro que todas las personas que trabajan en el Palacio de Justicia no pueden trabajar ninguno de los días a la semana porque toda la gente encuentra en el Poder Judicial la confianza suficiente para resolver los problemas que a diario tienen. Entonces, en ese sentido sería, doctora Maya, mi intervención. El derecho es el llamado como instrumento pacificador a resolver esa tensión a través de lo que ha hecho desde el plano internacional, lo que ha hecho desde el plano local, especializándose como una rama absolutamente independiente en la necesidad de reconocerle derechos a la naturaleza y volcar, fortaleciendo lo que significa el Poder Judicial en la toma de decisiones ambientales. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Álvaro Osorio, profesor universitario, usted es experto en daño ambiental, profesor de la materia hace muchos años con mucho éxito. ¿Cómo se ve desde la academia esta tensión, cómo solucionarla entre desarrollo y conservación? Adelante. Muchísimas gracias, doctora Maya, y en general al Honorable Consejo de Estado por permitirme participar en este evento que reúne lo más granado del derecho administrativo en Colombia. Yo quiero centrarme tal vez un poco desde las propuestas académicas, porque me parece que desde el punto de vista del control, desde el punto de vista de la administración territorial y desde la administración ambiental, se han expuesto argumentos muy valiosos que no vale la pena entrar a repetir. Cuando miramos la necesidad de armonizar esos 3 elementos básicos que son la protección al ambiente, el desarrollo económico y el desarrollo social, yo creo que la única alternativa viable es acudir al concepto del desarrollo sostenible. Pero quiero apropiarme, si se puede decir, de unas ideas expuestas por el profesor Amaya en su magistral tesis doctoral, en la que desarrolla ampliamente este tema que nos ocupa. Y dice el doctor Amaya, con justa razón, que en los últimos años ha sido difícil encontrar un tema más polémico y mal interpretado que el del desarrollo sostenible. Es una expresión que se utiliza
permanentemente por parte de empresas energéticas, promotores de estudios genéticos, organizaciones sindicales, empresas industriales y hasta grupos de presión para entrar a favorecer su imagen ambiental. En otras palabras, y compartiendo lo que dice el profesor Amaya, hasta cierto punto se ha convertido el término de desarrollo sostenible en un elemento de mercadeo, en un elemento de marketing. Y vemos que proliferan las propagandas induciendo al consumidor a preferir productos aparentemente sostenibles que no lo son. Y creo que el primer punto de reflexión es entrar a mirar ese verdadero concepto de progreso que exige el desarrollo sostenible. Es un progreso equilibrado, es un progreso que no va a privilegiar la mayor producción para lograr el mayor consumo. Pero la forma de armonizar estos elementos yo creo que ha tenido algunos antecedentes en el ordenamiento jurídico colombiano y hace referencia a la evaluación del impacto ambiental. Y esa primera referencia la tenemos en nuestro Código de Recursos, el Decreto 2811 del 74, en cuyos artículos 27 y 28, admitiéndolo que de una manera tímida, formuló la declaración del peligro presumible cuando se presumiera, que valga la repetición, que la actividad a ejecutar podría provocar situaciones adversas al ambiente. Y el 28 fue más lejos, cuando se pudiera prever un deterioro grave del ambiente o una modificación notoria del paisaje, se requería la elaboración de un estudio ecológico y ambiental previo y además obtener licencia. Estos conceptos fueron recogidos por la Ley 99 del 93 y establece como metodología de evaluación del impacto ambiental la licencia ambiental. Y vemos que hay estudios como los de impacto ambiental. Y esos estudios de impacto ambiental se desarrollan a partir de los tres componentes ambientales: el elemento físico-biótico, el elemento social y el elemento económico. Entonces vemos que esos tres elementos tratan de ser armonizados por un instrumento de planificación y control como es la licencia ambiental. Pero recordando lo que planteaba el señor ministro en su intervención, desde que llegó a la cartera se ha dedicado prácticamente a entrar a revisar y a tratar de solucionar conflictos. Y si consultamos el Atlas Mundial de Conflictos Ambientales, que es un programa co-desarrollado por la Universidad Autónoma de Barcelona, vemos que Colombia tiene el muy poco honroso lugar de ser el país de América Latina de mayores conflictos ambientales. Se han documentado 72. Y esos 72 conflictos han sido provocados por centrales hidroeléctricas, por proyectos mineros, por proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, por rellenos sanitarios, por una cantidad de infraestructuras que cuentan con licencia ambiental. Y yo creo que esta es la primera conclusión a la que tenemos que llegar, que el esquema actual de evaluación ambiental por proyectos no está provocando una solución efectiva a los temas o los problemas planteados por el doctor Amaya. Y por eso desde la academia se ha promovido hacer un tránsito de la evaluación ambiental por proyectos a la evaluación ambiental estratégica. Y yo quiero recordar, doctor Amaya, aquellos programas que usted principalmente impulsó desde la Universidad Externado de Colombia, con unos expertos internacionales, recuerdo mucho al profesor Giliberto, en los que se elaboraron unas guías de evaluación ambiental estratégica y se logró llegar incluso a promover evaluaciones ambientales estratégicas. Con este tipo de evaluaciones se logra una más efectiva ordenación del territorio. Mirar cuál es la vocación del territorio para eventuales proyectos productivos. Es decir, que la central hidroeléctrica se construya donde se puede construir
y una serie de precisiones que se recogen a partir de este concepto de la evaluación ambiental estratégica. Y el segundo punto, que muy brevemente quiero hacer también referencia, es una tendencia que ha tomado fuerza por parte de algunos teóricos del derecho y que ha tenido también el eco de algunos académicos, es de tender de una estructura de Estado social de derecho que no ha podido entrar a remediar toda esta serie de conflictos que se están generando en materia ambiental, esa tendencia hacia un Estado social de derecho. Es una propuesta que se hace desde algunas universidades europeas en la que debe estructurarse una nueva organización del Estado con fundamento en el concepto del desarrollo sostenible o de la sostenibilidad. Y quiero terminar reproduciendo una frase de la profesora María Jesús Montoro Chiner, que dice: el Estado ambiental de derecho deberá ser el Estado del próximo siglo, porque o si no, no habrá próximo siglo. Muchas gracias, doctor Osorio. Efectivamente, ese tránsito de la evaluación individual de proyectos a la evaluación de planes y políticas y programas es una reflexión sobre todo para los constructores de política pública, ministro. Usted sabe, las famosas evaluaciones ambientales estratégicas. Cerramos esta parte final de nuestro panel con la misma pregunta para el doctor Alejandro Linares. La Corte Constitucional ha sido muy activa en los últimos años por razón de su labor misional, tribunal de cierre en el tema de acciones de tutela. Quisiéramos oír su opinión, doctor Alejandro Linares, presidente de la Corte, sobre esta tensión entre desarrollo y conservación. Adelante. Bueno, muchas gracias, doctora Maya. Me siento muy honrado de estar en este panel. Y antes de contestar la pregunta, quisiera agradecerle al Consejo de Estado por esta invitación y quisiera resaltar la importancia que tienen los magistrados de esta región en las altas cortes. Tengo el privilegio de estar en sala plena con dos de los magistrados más brillantes y precisos que tiene la Corte, que es la doctora Gloria Ortiz y el doctor Luis Guillermo Guerrero, y de ellos he aprendido mucho en estos años que llevo en la Corte. Igualmente en el Consejo de Estado reconozco la presencia del doctor Bastidas, que ya salió, del doctor Ramiro Pasos, actual vicepresidente, y de la doctora Estela Conto, que infortunadamente ya está terminando su periodo. Luego de hacer ese reconocimiento al Departamento de Nariño por tener en las altas cortes unos representantes tan importantes, yo quisiera señalar que para la Corte ha sido muy difícil el tema ambiental, precisamente porque la Corte tiene que hacer un ejercicio diario de ponderación entre el desarrollo económico, el desarrollo social del país y la preservación del ambiente sano. La misma Constitución de 1991 tiene múltiples disposiciones que uno debe interpretar de manera sistemática en favor, digamos, de lo que se ha denominado por la misma jurisprudencia de la Corte desde sus primeros años como la Constitución ecológica. Y es así, por ejemplo, como el artículo 58 de la Constitución dice que la propiedad privada tiene una función ecológica, y los artículos 79 y 80 que hablan del desarrollo sostenible, pero también hablan del derecho que tenemos de manera colectiva de gozar de un ambiente sano. Y otros artículos que hablan, por ejemplo, que la Dirección General de la Economía, el artículo 334, está en cabeza del Estado, pero que el Estado a través de las leyes debe proveer por tener un ambiente sano. Todos estos mandatos constitucionales, en cierta forma indeterminados, nos toca llevarlos a la práctica de manera concreta cuando tenemos en particular acciones de tutela o incluso acciones de control de constitucionalidad, de control abstracto. Las sentencias
desde sus primeros años, han elaborado cierto tipo de criterios que para mí son fundamentales para entender la problemática. Obviamente está el concepto de desarrollo sostenible, que como lo han sostenido varias sentencias de la Corte, es un concepto síntesis, es un concepto que incorpora tanto el desarrollo como la sostenibilidad ambiental. Pero uno de los criterios más interesantes que ha consagrado la jurisprudencia constitucional, obviamente nutriéndose de algunos instrumentos internacionales, es el concepto de solidaridad intergeneracional. Ya en el año 1994, en la sentencia C058, se hablaba del concepto de solidaridad intergeneracional de la siguiente manera. Dice esa sentencia que la solidaridad intergeneracional es así el elemento que ha guiado la construcción del concepto, ya que es considerado sostenible aquel desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. Por consiguiente, el desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad productiva. Esta es una sentencia del año 94 que refleja lo que en esa época, digamos, se consideraba como la Constitución ecológica y que estaba concomitante con la expedición de la Ley 99 de 1993, que es una ley muy importante en materia ambiental. ¿Cómo hace la Corte para lograr el desarrollo sostenible? Y el ejercicio que tiene que hacer una Corte Constitucional es un ejercicio de ponderación. Y ese ejercicio de ponderación tiene que ser lo más alejado posible del fanatismo. En los temas ambientales hay extremos de lado y lado, y lo que uno trata de hacer es, con base en investigaciones científicas, tratar de encontrar puntos intermedios, posiciones equilibradas que permitan desarrollar cierto tipo de actividades económicas, cierto tipo de recursos naturales, pero sin afectar de manera grave el medio ambiente. La forma en que lo hacemos nosotros los abogados, y por eso resalto lo que se señalaba en Chile, que existen profesionales no abogados en el tema, la forma en que nosotros lo hacemos es a través de investigación científica. Infortunadamente la Corte no tiene los recursos para decretar peritajes técnicos y se tiene que servir de ciertas agremiaciones, de ciertas universidades para que la apoyen en recibir conceptos técnicos. Pero generalmente, si tuviéramos gente que no necesariamente sea abogada, podríamos tener una visión más amplia, más atenta a lo que son los distintos intereses y las distintas necesidades de los pueblos en materia ambiental. ¿Qué ha desarrollado la Corte en ciertos temas? Yo resaltaría, gobernador, un ejemplo de las decisiones de la Corte, por ejemplo, en materia de glifosato. Hay una larga línea jurisprudencial de la Corte que tiene que ver con este tema, en particular con comunidades etnodiferenciadas. Desde el año 1993, la sentencia SU 067 del 93, la sentencia SU 383 del 2003, la sentencia T080 del 2017 y otras sentencias más recientes como la T300 del 2017, señalan que, por ejemplo, el uso de glifosato no necesariamente está prohibido, pero que debe estar basado en investigaciones científicas que tengan rigor, calidad e imparcialidad. Y en ese contexto, todas estas sentencias se han establecido en el contexto de las comunidades indígenas.
y se ha señalado que antes de hacer fumigaciones aéreas es necesario establecer una consulta previa con las comunidades indígenas que habitan en los territorios donde se van a hacer esas fumigaciones. También han señalado estas sentencias que es importante establecer alertas y que al final del día, si la evidencia científica no es conclusiva, tocará aplicar un principio que es muy importante en el derecho ambiental, que la Procuraduría ha utilizado en varias instancias, que es el principio de precaución. Yo cerraría este módulo sencillamente señalando que es a la Corte a la que le ha correspondido ponderar los elementos ambientales con otro tipo de valores y derechos colectivos, y que en ese proceso de ponderación es fundamental la existencia de investigaciones científicas para tener decisiones equilibradas basadas en el rigor, en la calidad y en la imparcialidad. Y que en el caso de las comunidades étnicas, y no me adelanto al siguiente panel que va a tratar en detalle ese tema, se ha dicho que cuando existan comunidades étnicamente diferenciadas es fundamental aplicar el convenio 169 de la OIT antes de iniciar fumigaciones aéreas. Doctora Maya, muchas gracias por la invitación. A usted, doctor Alejandro, muchas gracias. Bueno, por razones de tiempo nos toca hacer un pequeño cambio en la agenda del panel, con la venia de los panelistas. Me toca pasarme casi que a la pregunta final. Tenemos escasos 10-12 minutos para terminar. Le pediría a cada uno de ustedes que nos hiciera una conclusión final, de alguna forma sugerida, digamos, el tema por el suscrito o por ustedes. Ministro, en 2 minutos, qué pena lo corto, ¿qué opina el Gobierno Nacional de esta experiencia que se vive en Chile de una justicia ambiental? ¿Cuál es la opinión del Ministerio? Pues para nosotros nos parece fundamental. Como lo dije al principio de mi intervención, creo que la información, el conocimiento, los profesionales capacitados que investigan, los datos, el monitoreo, todo el sistema de información, todos los pasos que contemplan el levantamiento de conocimiento y la inclusive transferencia de ese conocimiento, realmente es la base de una buena política pública. Y nosotros hemos insistido también que tener salas especializadas en temas ambientales o tribunales especializados en temas ambientales o tribunales ambientales, creo que eso formaría parte también de un nuevo sistema nacional ambiental y entra precisamente a prevenir estos conflictos que, como dije, que muchos de ellos obedecen también por errores nuestros que se cometen en nuestro ejercicio de hacer gestión ambiental, pero que también entran a construir ese diálogo constructivo y que también, como nos lo dijo nuestro invitado, realmente se toman decisiones sin poner en riesgo las garantías de los derechos de todos los actores que están en un territorio. Eso me parece fundamental. Y además diría que otro de los como escenarios que entraría a complementar el ejercicio del Sistema Nacional Ambiental es también reconocer también lo que planteaba nuestro profesor también invitado en el panel, y es cuál es el plan de acción, cuál es el plan de desarrollo que tienen, por ejemplo, nuestros usuarios, es decir, los planes de desarrollo del sector agrícola, los planes de desarrollo del sector de infraestructura, el plan de desarrollo del sector de minas y energía, el plan de desarrollo del Ministerio de Salud, porque conociéndolo con anticipación, además nos permite a nosotros a reconstruir las agendas sectoriales o las agendas del que demanda el recurso natural, renovable o no renovable, que eso también se perdió. Y ahora le voy a decir ex viceministro de Ambiente, doctor Amaya, usted que fue
viceministro de Ambiente lo sabe muy bien, y que, es decir, un ministerio cuya función principal es ser la autoridad ambiental para garantizar esa sostenibilidad y ese equilibrio en los territorios, pues tiene que conocer cuál es la demanda, no solamente concentrarse en la oferta del recurso natural, que es función de los institutos de investigación, de 5 maravillosos institutos de investigación que, como ya lo dije, van a ser la base también para la prevención de los conflictos, pero que también es muy importante conocer con anticipación cuáles son ese plan de desarrollo, ese plan de acción, o cuál es el interés que tiene esos sectores económicos que son fundamentales para el crecimiento del país y para la competitividad del país, pero que se ha perdido también ese escenario de conocimiento. Vamos a restablecer otra vez esas agendas intersectoriales para poder hacer una evaluación estratégica del sector, que esos ejercicios se habían hecho, pero que, como lo dije, nos concentramos ahora bastante en el tema de oferta y no en conocer realmente esa necesidad también del que demanda para prestar un servicio mucho más efectivo. Cuando uno ve y conoce de cerca las corporaciones autónomas regionales y empieza a compararlas, por qué aquí sí esta corporación funciona muy bien, por qué esta corporación está siendo criticada, que para nosotros son un brazo fundamental para poder implementar nuestra política nacional en los territorios, pues uno ve que las que lo hacen bien es porque conocen de antemano, conocen, por ejemplo, el plan de desarrollo del gobernador con anticipación, conocen el plan de desarrollo del departamento o el plan de desarrollo de un alcalde, donde la misma corporación, en su ejercicio de ordenamiento del territorio, en su ejercicio de identificar y zonificar los determinantes ambientales, como son las áreas a conservar o inclusive las áreas en las que sí se puede acceder al recurso natural, o también las áreas para prevenir los riesgos, las áreas que son objeto de reducción de esos riesgos, esos determinantes que son objeto para un plan de ordenamiento territorial o para un esquema de ordenamiento territorial, que son la base precisamente del ordenamiento. Cuando usted lo conoce con anticipación, pues la corporación desde el inicio en su mandato de ordenamiento, él le puede decir a ese interesado es que aquí sí puede hacer extracción, aquí no lo puede hacer, aquí lo puede hacer de manera sostenible, el uso va a ser este, etcétera. Ese ejercicio de ordenamiento, ese es el reto además que tenemos desde el Sistema Nacional Ambiental, y es por fin tener una línea base a escala 25.000, donde desafortunadamente esa escala 1 a 1 todavía no la tenemos, y ese sería como el gran ideal y el gran reto, como ya lo dije. Pero con anticipación, conociendo esas agendas, podemos hacer ese ejercicio de la evaluación ambiental estratégica para que la corporación, en vez de convertirse en un problema precisamente en lo que muchas críticas están insistiendo, en que realmente por desconocimiento o porque además pueden sobrepasarse en su ejercicio de autoridad, pues podría acelerar inclusive esa prevención de conflictos que generalmente se presentan. Usted me preguntaba ahora, magistrado, sobre el Sistema Nacional Ambiental. Nosotros sí creemos que, como ya lo acabé de decir, un ministerio fortalecido a través de la información, a través del conocimiento, a través de sus institutos de investigación, con el presupuesto necesario para ello, con inclusive mecanismos que sean eficientes en su propia ejecución, esa articulación con las corporaciones autónomas regionales. Inclusive ya estamos trabajando en un ejercicio de ajuste en la gobernanza propia, que también viene de ellas y que también muchas de ellas han reconocido que eso no ha funcionado realmente en los territorios, donde se le incremente inclusive los requisitos técnicos al propio director, donde la junta directiva tenga un nivel mucho más técnico, donde pueda existir un mayor seguimiento por parte del ministerio en la implementación de la política pública en los territorios. Todo eso ya se está hablando, y yo creo que es un escenario y una oportunidad muy grande para que el SINA siga creciendo, y, como lo dije, frente a ahora una especialización y tener tribunales ambientales que nos complementen el ejercicio del Sistema Nacional Ambiental sería básico en este pensamiento que tenemos, y es de garantizar el derecho a la información, el derecho a la participación efectiva y a la justicia. Gracias, ministro. Gobernador, su conclusión. Bueno, magistrado, muchas gracias. Mire, yo resalto muchísimo
las sentencias de la Corte Constitucional frente al glifosato. De verdad, hoy son nuestro escudo, nuestra fuerza, nuestro aliciente desde el departamento de Nariño y creemos que ese es el camino. Como estamos en democracia, también puedo decir que así como estoy de acuerdo con esas sentencias, no estoy de acuerdo con la última frente a las corridas de toros. Pero a propósito de este tema y de este ambiente. Es el principio de la democracia, digo. Y estamos allí en el resguardo de lo del glifosato. Y lo digo ¿por qué? Porque miren lo fuerte que es para nosotros enfrentar el momento que hoy vive Colombia, la presión internacional que tenemos y el contexto nuestro en el departamento de Nariño. Con todo el esfuerzo y con los pocos recursos que tenemos como gobernación, a los 3 meses, 14 días, teníamos lista nuestra Secretaría de Ambiente. Eso solo es posible si usted tiene la voluntad política de decir vamos a hacerlo desde el primer día de gobierno. Y la voluntad de la Asamblea del Departamento que hace posible la reforma administrativa que nosotros presentamos, creamos esa secretaría, avanzamos de esa manera y hoy lo que se ofrece a nuestro territorio como política nacional es el glifosato. Usted me escuchó, ministro, en la intervención en la Comisión Segunda, tuvimos allí más oportunidad de hablar, unos 20 minutos para hacer el contexto general, total, global. Pero lo cierto es que aquí lo decía y me gustaría rescatar para ese debate al exministro Alejandro Gaviria. Le leí un texto hace 2 noches, bellísimo, acerca del tema del glifosato y él hacía referencia a 403 estudios de 11 expertos a nivel mundial y todo el impacto que esto tiene, la asociación positiva entre glifosato y cáncer en humanos, la relación directa con enfermedades dermatológicas y de pulmón, las afectaciones ambientales, la degradación del suelo. Es decir, si aquí vamos a seguir esa línea que nos ha trazado la Corte Constitucional, que me parece muy acertada, y si es la valoración científica, pues yo prefiero creer estos datos que nos da el exministro Alejandro Gaviria al dato fáctico, que lo critiqué en su momento y me sostengo, del ministro de Defensa actual, que dice que no hay problema con el glifosato porque lo ha usado en su finca. Yo sinceramente creo que hay una diferencia inmensa entre lo que significa lo particular y lo público. Yo sinceramente creo que hay una diferencia inmensa en una concepción de fondo, una lógica que me preocupa, es creer que se puede manejar el país como si fuera la finca propia. Esa es la lógica que a mí me aterra. Seguiremos entonces insistiendo y vamos a avanzar, dar un paso. Lo anunciamos aquí, una acción popular para detener el uso del glifosato en nuestro departamento de Nariño hasta tanto no se resuelva de manera efectiva la presencia integral del Estado en el territorio para resolver cómo vamos a hacer con más de 50.000 familias, más de 200.000 personas que están en nuestro territorio del departamento de Nariño. Vamos entonces en esa acción. Y magistrado, le anuncio esto, está listo para contratación ya de nuestro Departamento Administrativo de Contratación en la Gobernación la formulación del plan de ordenamiento departamental, es decir, una inversión de 3.128 millones de pesos para ver cómo vamos a lograr nosotros ordenar el territorio en el departamento de Nariño, siendo también un departamento vanguardia en este tema, que nos pongamos de acuerdo y todo tendrá que ser, por supuesto, alrededor del agua. Así es que mi agradecimiento a ustedes por estos espacios que nos permiten un debate, para no quedarnos aquí en el debate, digamos, del departamento, sino que tengamos la posibilidad del debate nacional. Mi reconocimiento a usted, magistrado, vicepresidente del Consejo de Estado, paisano Ramiro Pasos, por hacer posible este evento, a todos los que lo hicieron, y de verdad también mi reconocimiento a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible que hoy existe en la gobernación del departamento y a la asesora que ha hecho posible todo esto, que es Esmeralda Hernández. Simplemente digo, Nariño es la síntesis de Colombia. Tenemos las problemáticas, pero también todas las potencialidades del país. Muchas gracias a ustedes. Ciertamente quisiera cerrar diciendo que
así como la Revolución Francesa significó una especie de rectificación de la historia entera de la humanidad para refundar un orden jurídico, político y social nuevo, es hora de que el hombre cambie la forma en que se relaciona con la naturaleza. Ya la naturaleza no puede seguir siendo ese amor platónico hacia ella, ni seguir pensando el hombre que nos pertenece a nosotros. El hombre simplemente hace parte de una larga cadena evolutiva que ha perdurado por miles de millones de años. Y finalmente, en torno a lo que significa la judicatura, quisiera traer a cuento un artículo que recientemente salió en Semana Sostenible, alusivo a lo que se llamó los jueces del fin del mundo. Cómo ha sido en el Poder Judicial donde se han podido solventar esas decisiones importantes, impactantes, que han significado una rectificación de la manera en que nos estamos relacionando con la naturaleza. Finalmente, un saludo a manera de aprendizaje, lo que ha significado compartir con mis compañeros de panel. Muchas gracias. Muchas gracias, procurador. Doctor Álvaro Osorio, su balance final. Gracias, doctora Maya. Yo creo que desde esta visión académica que he querido traer, es insistir en el desarrollo sostenible, que ha sido calificado como el principio de los principios en materia ambiental. Y a pesar de algunas posiciones que han pretendido desconocer ese carácter de principio y de calificarlo simplemente como un objetivo o una meta con fundamento en el artículo 80 constitucional, que establece como obligación del Estado planificar el uso de los recursos naturales para su desarrollo sostenible, creo que debemos marginarnos un poco de toda esa serie de discusiones y hacer efectivo uno de los más grandes paradigmas o más grandes elementos del derecho ambiental colombiano, que debe ser público, democrático y participativo. Y coincido con todas las apreciaciones del señor ministro en el sentido de tener la información ambiental como un pilar del desarrollo sostenible y la participación de las comunidades como el mayor apoyo que se puede tener para el logro de estos objetivos. Muchas gracias, doctora Maya, por permitirme nuevamente esta participación. Doctor Alejandro Linares, cierre usted, por favor, el panel con sus conclusiones. Bueno, muchas gracias. De manera rápida, yo diría que el concepto de desarrollo sostenible, que es un concepto síntesis, tiene que ser desarrollado como un principio general de derecho y de derecho ambiental. Pero aquí lo más importante, y este es un rol muy difícil para los jueces, es que las disputas ambientales generalmente no son entre dos partes, sino que son policéntricas. Y en esa medida, ahí radica la importancia de la investigación científica y de tener la información para poder mirar los distintos puntos de vista desde las distintas disciplinas. No se trata de estar en dos extremos, sino de poder mirar desde distintos puntos de vista, desde distintas diversidades, la forma en que se pueden resolver esas disputas ambientales. Muchas gracias y lo felicito por la calidad de este panel. Magistrado, un solo reconocimiento que quiero hacer aquí al Tribunal Superior en nuestro departamento de Nariño. Ellos impusieron una condena a Petroecuador por derrame de crudo en Tumaco y también por un tema de moral de nuestros campesinos. Yo quiero hacer ese reconocimiento porque marca también un hecho histórico y quiero resaltar esa tarea del Tribunal Superior y decirle también a nuestros magistrados de la Corte Suprema, hoy está en casación en la Corte, pero ha sido sin duda un paso arriesgado, decisivo, y mi reconocimiento a la magistrada Rosero que me dio este dato que quería pertinente y compartirlo con ustedes. Gracias. Bueno, 3 palabras finales. La primera, agradecer al doctor Ramiro Pasos, quien ha permitido que en la construcción del programa de este encuentro podamos haber incorporado el tema del desarrollo sostenible. Gracias, vicepresidente.